Entré en el salón de baile del hotel para la cena de compromiso de mi hijo cuando escuché su voz cortando el aire como una cuchilla. Aquí viene el viejo y sucio ganadero. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi rostro ardía. Se me enfriaron las manos. Por un momento, no pude respirar. No podía moverme. Quería irme, quería desaparecer. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, mi hijo me agarró del brazo y me acercó a él. Mantén la calma, papá, me susurró al oído. Mañana, todo cambiará. ¿Qué sabía él que yo no? Me alegra que me acompañéis en este relato. Mi nombre es Miguel Díaz, y he pasado 63 años en una finca en las dehesas de Extremadura, construyendo algo real con estas manos. La finca Díaz se asienta en lo profundo de la dehesa, donde las colinas ondean como olas verdes y los viñedos se extienden infinitamente hacia el horizonte. Esto no es solo una explotación de ganado y uva, es el legado que me dejó mi padre, forjado con tierra, sudor y una determinación obstinada. Es una vida sencilla centrada en el trabajo honrado, pero ha sido la única que he necesitado. Tuve 2 hijos. Mi hija Elena creció y construyó su propia vida lejos de aquí. Pero Cristian, mi hijo, se quedó cerca. Tiene ahora 34 años, es un talentoso ingeniero agrónomo, muy exitoso en su campo. Aunque se mudó a Madrid por trabajo, vuelve con regularidad. Cada vez que puede, se remanga y trabaja a mi lado en los viñedos y los pastizales. Ese vínculo entre padre e hijo se basa en algo más que la sangre. Se basa en la confianza. Mi esposa, Rosa, fue el corazón de todo durante 30 años. Falleció hace 6 años de un ataque al corazón repentino. Fue lo más duro que jamás he tenido que soportar, pero uno aprende a cargar con ese tipo de pérdida. La vida te enseña cómo hacerlo. Y luego, hace 1 año y medio, Cristian conoció a Amaya Valero. Recuerdo claramente esa primera cena. Cristian insistió en presentarla en nuestro restaurante familiar de siempre, era su forma de decir que esto era importante. Amaya era hermosa, refinada, con esa elegancia que proviene del dinero viejo y de las grandes ciudades. Se movía bien, hablaba con una soltura que solo se adquiere creciendo en barrios como Salamanca o en ciudades como Nueva York. Pero algo en mis entrañas, ese instinto de ganadero que me ha mantenido alerta durante más de 6 décadas, me inquietó desde el primer apretón de manos. Las preguntas que hacía parecían bastante inocentes por la forma en que ladeaba la cabeza con interés, con esa sonrisa ensayada. Pero detrás de cada pregunta había un cálculo que yo veía tan claro como el sol en el horizonte. ¿Cuántas hectáreas posee, Miguel? Eso debe valer una fortuna. ¿Le ha mencionado Cristian que podría heredar algún día? ¿Tiene ya hecho su testamento? Es importante a su edad, ¿no cree? Nunca preguntó que amaba a mi hijo. Nunca preguntó por sus sueños o sus pasiones. Solo preguntaba por el valor de las propiedades, la herencia y lo que finalmente pasaría de mis manos a las suyas. Luego conocí a su padre. Tomás Valero se comportaba como un hombre acostumbrado a ganar, con una sonrisa fina como una navaja. Cuando me estrechó la mano, su agarre no tenía calor, solo un breve contacto antes de retirarse. Sus ojos me recorrieron de la misma manera que un comprador examina al ganado. Evaluando, calculando, buscando el valor bajo la superficie. La madre de Amaya era peor. Todo era gracia ensayada y cortesía gélida, con ojos afilados como cristal roto tras una capa de encanto. Después, llamé a Cristian aparte. Hijo, algo no me huele bien con esta chica. No pregunta por ti. Pregunta por el dinero. Él sonrió con esa sonrisa paciente que usan los jóvenes cuando creen que sus padres han perdido el contacto con el mundo. Papá, la quiero. ¿Te preocupas por nada? Lo dejé pasar porque no quería ser el padre que se interpone entre su hijo y su felicidad. Pero ese sentimiento nunca se desvaneció.
Ese viejo instinto, perfeccionado tras 6 décadas de vida en la tierra, seguía susurrándome advertencias que no terminaba de articular. Si tan solo hubiera confiado en mi instinto entonces. Si tan solo hubiera sabido lo que Amaya Valero y su familia estaban planeando realmente. El salón de baile del Hotel Ritz brillaba con ese tipo de riqueza que hacía que mi camisa de cuadros y mis botas lustradas parecieran reliquias de otro siglo. Lámparas de cristal de roca bañaban el espacio con un brillo dorado, y camareros con trajes negros se movían entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos cuyos nombres no sabía ni pronunciar. Christian no escatimó en gastos para su celebración de compromiso, y yo estaba genuinamente orgulloso de él, por eso orgulloso de que se hubiera convertido en un hombre capaz de dominar una sala sin levantar la voz. Pero yo no era feliz. Desde el momento en que llegamos, algo se sentía diferente. Amaya parecía casi teatral, riendo más fuerte de lo necesario, siempre con la mano en el brazo de algún invitado. Sus padres presidían cerca de la barra como la realeza inspeccionando su reino. Tomás Valero lucía una mueca que me recordaba a una víbora estudiando a un ratón de campo. Me quedé cerca del borde de la multitud, con un vaso de whisky en la mano, intentando entender por qué me sentía tan inquieto. Elena me encontró allí y me apretó el brazo con complicidad. Ella tampoco había confiado nunca en Amaya. Compartimos una mirada, de esas que ocurren entre hermanos que conocen a su padre sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando lo escuché. La voz de Amaya cortó el murmullo ambiental como cristal roto. Estaba hablando con su madre cerca de la mesa de postre. Sus palabras debían ser privadas, pero la acústica de aquel espacio pretencioso las llevó directas a mis oídos. Aquí viene otra vez el viejo y sucio ganadero, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Te juro que cada vez que aparece, toda la sala huele a estiércol y a tierra. ¿Cómo puede Christian siquiera tolerarlo? Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Sentí que se me encendía la cara y el vaso de whisky de repente pesaba 1 tonelada. A mi alrededor, varias personas se habían quedado calladas. Algunos invitados se removieron incómodos, de repente muy interesados en mirar sus propios zapatos. El insulto no era solo para mí. Estaba escenificado para toda la sala. Era un anuncio público de que me veía como alguien inferior, una vergüenza que había que soportar. Se me apretó el pecho, no de vergüenza, eso vino después. Primero vino la rabia, una rabia primaria contra esta mujer que había manipulado a mi hijo tan perfectamente, que había estado en mi casa preguntando sobre la herencia mientras fingía que le importaba a Christian. La rabia que surge cuando te das cuenta de que tus advertencias fueron ignoradas. Cuando comprendes que tus instintos eran correctos desde el principio, pero nadie escuchó. Dejé mi vaso con cuidado deliberado y me dirigí hacia la salida. No podía quedarme en esa sala ni un segundo más. No podía soportar verla actuar en este compromiso. No podía ser testigo de mi hijo junto a alguien que se burlaba de él y de su familia. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano me agarró el hombro. Christian. Su rostro estaba calmado, pero tenía la mandíbula apretada y sus ojos ardían con algo que rara vez había visto en mi hijo. Una certeza fría. No parecía enfadado. Parecía un hombre que había estado esperando exactamente este momento. Papá, dijo en voz baja, con una voz firme como la roca. Necesito que te quedes. No puedo, empecé a decir. Puedes. Y lo harás. Se inclinó más cerca, con palabras que apenas eran un susurro. Porque mañana, todo cambia. Amaya y su padre creen que han ganado. Creen que este compromiso es real, que están a punto de asegurar todo lo que quieren. Pero se equivocan. Miré a mi hijo, este hombre al que yo había criado, a quien había enseñado a trabajar duro y a decir la verdad. Y vi algo en el que me hizo detenerme. No era un plan que yo entendiera, ni una explicación que pudiera seguir, solo una confianza absoluta e inquebrantable. Confía en mí, dijo.
Y lo hice. Durante 63 años había aprendido a leer a la gente. Había apostado por mi instinto antes y mi tripa siempre me había guiado bien. Pero allí de pie, con la crueldad de Amaya aún resonando en mis oídos, tomé una decisión. Elegí creer en mi hijo. Elegí creer que, de alguna manera imposible, él sabía algo que yo no. El sol de la mañana apenas se filtraba por las ventanas del apartamento de Cristian en Madrid cuando llegué. Mi cuerpo aún cargaba con el peso de la noche anterior. La humillación, la rabia y la incertidumbre. Había pasado la noche en mi habitación del hotel, mirando al techo, repitiendo las palabras de Amaya en un bucle infinito. Cuando Cristian me llamó, su voz sonaba distinta, no era la de un hijo pidiendo consejo, sino la de un hombre con respuestas. Papá, me había dicho simplemente, ven a mi casa. Necesito que escuches algo. Yo esperaba encontrarlo solo. Sin embargo, al entrar, un joven al que no conocía estaba sentado a la mesa de la cocina de Cristian, con su portátil abierto y rodeado de equipos de audio que yo no sabía identificar. Había auriculares, cables y cosas que parecían pertenecer a un estudio de grabación. Papá, este es Diego Martínez, dijo Cristian, poniendo una mano en mi hombro. Es ingeniero de sonido. Me ha estado ayudando a armar todo esto. Diego asintió respetuosamente, pero no dijo nada. Entendía que lo que estaba a punto de suceder requería silencio. Primero las explicaciones, luego la acción. Cristian tomó aire. Durante las últimas 3 semanas antes de la fiesta de compromiso, he estado grabando, mi estómago se encogió, grabando a Amaya y a su padre, sus conversaciones, sus planes. La voz de Cristian permanecía firme, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el portátil. Papá, necesito que escuches esto, presionó el botón de reproducción. La voz de Amaya llenó la habitación, nítida y clara a través de los altavoces. Me caso con él por las tierras, por nada más. Una vez que tengamos la escritura a nombre de mi padre, desapareceremos. Reinvertiremos todo en nuestros proyectos inmobiliarios de barrio de Salamanca y nunca volveremos la vista atrás a esa maldita finca. Las palabras aterrizaron como metralla. Mi futura nuera, la mujer que me había besado en la mejilla en las cenas familiares y que había sonreído en las fotos de los preparativos de la boda, acababa de confesar que usaba a mi hijo como un simple peldaño para un robo. No podía hablar, no podía respirar bien. Cristian pasó al siguiente archivo sin esperar mi reacción. Entendía que procesar esto llevaría tiempo. La voz de Tomás Valero vino a continuación, confiada y calculadora. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, pero el gobierno aprobó la ampliación de la autovía el mes pasado. En 2 años, esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene ni idea de lo que tiene en su finca. La voz de Amaya de nuevo, esta vez más dura. Por eso el matrimonio tiene que funcionar 2 años como mínimo. No soporto ese pueblucho mugriento ni a ese viejo ni un segundo más de lo necesario. Pero sí, vale la pena. Tuve que agarrarme a la mesa. Mi hijo me observaba con atención, dándome espacio para absorber la magnitud de lo que estaba oyendo. La deliberación, la codicia, el desprecio calculado. Hay más, dijo Cristian en voz baja. Mucho más. Pero ya lo entiendes. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Este joven al que había visto pasar de ser un niño que me ayudaba a arreglar cercas a alguien capaz de algo como esto. El valor que debió de requerir. La paciencia. ¿Es esto legal? Pregunté con voz ronca. Completamente legal. En España, si eres parte de la conversación, la grabación es admisible como prueba, intervino Diego por primera vez. Cristian participó en estas charlas. Grabarlas entra dentro de la ley. Cristian se inclinó hacia adelante. Papá, sé que es mucho, pero tenemos todo lo que necesitamos.
Tenemos pruebas de su intención de estafarte. Pruebas de la conspiración entre ellos, pruebas de que están dispuestos a usarme para robarnos nuestro legado. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí lo sabía desde anoche, cuando mi hijo me prometió que hoy todo cambiaría. Se lo enseñaremos mañana. Se lo enseñaremos a todo el mundo. La mandíbula de Christian se tensó. En la boda, se pondrán ante 200 personas y revelarán quiénes son realmente. Miré la pantalla del portátil, los archivos esperando a ser abiertos, la evidencia que mi hijo había reunido metódicamente mientras yo había estado ciego a lo que sucedía frente a mí. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de furia y algo totalmente distinto. Algo que me hizo mirar a mi hijo con una intensidad que nunca antes había sentido. ¿Cuándo lo hacemos?, pregunté. No dormí esa noche. La habitación del hotel se sentía demasiado silenciosa. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente reproducía esas grabaciones. La confesión fría de Amaya, los cálculos de Tomás sobre los millones de euros, la crueldad casual en sus voces mientras discutían cómo desmantelar todo lo que yo había construido. A las 2 de la madrugada, dejé de intentar descansar. Me senté en la oscuridad, mirando las luces de Madrid, e hice algo que no había hecho en años. Hablé con Rosa. Mi esposa se había ido hacía 6 años, pero aún había momentos, generalmente los más difíciles, en los que necesitaba sentir su presencia de nuevo. Este era uno de ellos. Rosa, susurré a la oscuridad. Ayúdame con esto. Nuestro hijo nos necesita ahora. Está intentando proteger lo que construimos juntos, y tengo terror de fallarle. Casi pude oír su voz, firme y segura como lo fue en vida. No le fallarás. Eres su padre. Él es tu hijo. Eso es todo lo que importa. Rosa siempre había sido la fuerte en nuestro matrimonio, de una manera silenciosa. Mientras yo gestionaba la finca con mis manos, ella gestionaba nuestra familia con su corazón. Ella sabía, de alguna manera, que Christian sería el tipo de hombre que no permitiría que una injusticia prevaleciera. Ella lo crió así. Para ser honesto, para ser valiente, para defender lo que importa. Dios, como la echaba de menos. Al romper el alba, me obligué a prepararme. Me puse el traje que Christian me había ayudado a elegir semanas atrás, antes de que surgiera toda esta oscuridad. La tela se sentía rígida, incómoda. No estaba acostumbrado a vestir de etiqueta, pero hoy no se trataba de comodidad. Hoy se trataba de dar testimonio. Me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No por el traje, sino porque mis ojos cargaban con algo que no habían tenido en años. El peso de saber algo que los demás ignoraban, la carga de un secreto a punto de detonar. En el baño, cerré la puerta con llave e hice algo privado. Me arrodillé, aunque no era un hombre particularmente religioso, y recé. No por seguridad o éxito, no era tan ingenuo como para pensar que esto saldría rodado. Recé por claridad. Recé para que la verdad fuera innegable. Recé para que mi hijo estuviera protegido y para que la justicia significara realmente algo. Cuando llegué al lugar de la ceremonia esa mañana, el espacio ya rebosaba actividad. Floristas arreglando rosas blancas a lo largo del pasillo y personal preparando estaciones de champán. Todo impecable, todo perfecto. Una fachada de celebración construida sobre un cimiento de mentiras. Discretamente colocada detrás del altar, había una gran pantalla. Para cualquier otro invitado, parecería un toque moderno, una pantalla para mostrar fotos durante la ceremonia o proyectar la historia de amor de la pareja. Yo sabía la verdad. En unas pocas horas, esa pantalla se convertiría en el instrumento de la justicia. La verdadera pregunta no era si estábamos listos, sino si Amaya y su padre tenían la más mínima idea de lo que se les venía encima. La ceremonia comenzó al mediodía.
Amaya bajó por el pasillo como si hubiera salido de un cuento de hadas, envuelta en seda blanca y una gracia calculada. Su padre caminaba a su lado, con la mano posesiva en su brazo y la sonrisa de un hombre que cree que ya ha ganado. Me senté en la primera fila, con Elena a mi lado. Ella me apretó la mano con fuerza. Mantente fuerte, decía ese apretón, ha llegado el momento. Cristian estaba en el altar, con un traje a medida y una expresión tranquila, las manos firmes de un hombre que ha hecho las paces con lo que está a punto de hacer. El sacerdote comenzó con las palabras tradicionales mientras el lugar olía a flores y perfumes caros. Nos reunimos hoy aquí, entonó el sacerdote, para ser testigos de la unión de Cristian Díaz y Amaya Valero en el sagrado vínculo del matrimonio. La sonrisa de Amaya era radiante y confiada. Pero cada palabra se sentía hueca, cada gesto parecía una actuación. Y entonces llegó el momento. Cristian Díaz, dijo el sacerdote, girándose hacia mi hijo, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivan? La sala contuvo el aliento. Cristian tomó aire, miró directamente a Amaya y luego se volvió hacia la multitud. Antes de responder, dijo Cristian, con voz firme y clara que llegó a cada rincón del salón, hay algo que todo el mundo necesita ver. La sala estalló en murmullos de confusión. El rostro de Amaya se puso pálido. Tomás Valero se levantó de su asiento, su expresión transformándose de confianza a alarma total. ¿Qué estás haciendo? Siseó Amaya. Pero Cristian ya no la miraba a ella, miraba a la pantalla detrás del altar. Una luz parpadeó y la pantalla cobró vida. Sentí que el corazón se me detenía. El momento había llegado. Todo el mundo necesita saber la verdad sobre Amaya Valero y Tomás Valero, anunció Cristian, con su voz cortando el caos como el acero, y está todo aquí. La pantalla brilló con fuerza y la voz de Amaya llenó el salón, nítida y devastadora. Me casé con él por las tierras. Por nada más. En cuanto tengamos el control de las escrituras, lo echaremos y desapareceremos. Él nunca sabrá qué pasó. Las palabras flotaron en el aire como un gas venenoso. Por un latido, la sala quedó en completo silencio, y luego estalló. Invitados que habían estado llorando de alegría momentos antes ahora jadeaban al unísono. Algunos se pusieron en pie de inmediato, con rostros retorcidos por el asco. Mentirosa. Absoluta mentirosa. Escuché a alguien susurrar cerca de mí. Amaya abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el video continuó. No era un fragmento editado, era una prueba clara y deliberada. Tomás Valero apareció en pantalla junto a su hija. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, decía con su tono de hombre de negocios, pero en 2 años esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene idea de lo que tiene en su finca. La reacción fue aún más violenta. Varios invitados sacaron sus teléfonos, grabando la escena. Amaya intentó abalanzarse hacia la pantalla, gritando que estaba manipulado, pero sus palabras se ahogaron en el clamor de la multitud. Tomás, en pánico, corrió hacia el panel de control para intentar apagarlo, pero Diego Martínez, el ingeniero de Cristian, había bloqueado el sistema por completo. Entonces sonó el tercer video, la voz de Amaya de nuevo. Convenceremos a Cristian para que meta a su padre en una residencia de ancianos en algún lugar lejano. Nunca entenderá qué pasó. Simplemente se marchitará, pensando que su hijo lo abandonó. Ahí fue cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era solo humillación pública, era el orgullo feroz de ver a mi hijo de pie, protegiendo nuestro legado. Un hombre se levantó de la sección de invitados, con movimientos autoritarios. Era el fiscal que había visto antes. Soy el inspector Reynoso, anunció, y su voz cortó el caos como una cuchilla, de la Policía Nacional. Lo que acabo de presenciar es conspiración para la estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Procederemos a la detención inmediata de todos los implicados. La sala se congeló. Agentes de policía uniformados aparecieron por las salidas laterales de inmediato. Un oficial se acercó a Tomás, quien intentó correr y fue rápidamente inmovilizado. Otro se movió hacia Amaya, que se había desplomado de rodillas, con su vestido blanco amontonado a su alrededor como un sueño roto. «Esto no es justo», repetía ella sollozando. Pero era justo. Era justicia. El salón, que minutos antes estaba lleno de celebración, se había transformado en una escena del crimen. Mientras los agentes se llevaban a Tomás y Amaya, las esposas brillando bajo las luces del salón, crucé la mirada con Cristian. Él seguía en el altar, perfectamente compuesto. Mi hijo había protegido a nuestra familia. Había expuesto la verdad. Y ahora, mientras el hombre que planeaba robar mi herencia escuchaba sus derechos, supe que finalmente estábamos a salvo. 2 semanas después, me encontraba en el Palacio de Justicia, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando lo que había anhelado toda mi vida sin saberlo. La reivindicación. El fiscal Pablo Reynoso presentó las pruebas de forma metódica. Grabaciones de audio autentificadas y documentos que revelaban firmas falsificadas. Los registros bancarios mostraban cómo el dinero se desviaba de una empresa constructora directamente a las cuentas de Tomás Valero, con Amaya como beneficiaria en borradores que nunca fueron legítimos. El juicio principal fue impactante. El tribunal olía a madera encerada y a ese silencio particular de los procesos legales. Cristian y yo testificamos, relatando cómo descubrimos la conspiración y cómo se expuso todo en la boda. Noté que las manos de mi hijo temblaban ligeramente cuando describió la confesión de Amaya sobre meterme en una residencia. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer llamada Sara Castellano se levantó para testificar. Su historia fue escalofriante. Amaya y su padre se habían acercado a su prometido 3 años atrás con el mismo plan de un matrimonio falso para robar las propiedades de su familia. El tribunal dictó sentencia en menos de 4 horas. Culpables de todos los cargos. Tomás Valero. Conspiración para cometer fraude, falsificación y apropiación indebida 10 años en prisión. Amaya Valero. Conspiración para cometer fraude y cómplice de robo 8 años en prisión. Al salir al sol de Castilla, miré a Cristian. Lo logramos, dije. Lo hicimos, asintió él, ahora viene lo difícil. Descubrir qué sigue para nosotros. 3 meses después, Cristian me dijo que no volvería a la ciudad. Este es mi lugar, contigo y con la tierra. Sara Capmany, cuya valentía nos ayudó en el juicio, empezó a pasar tiempo en la finca. Lo que empezó como gratitud se convirtió en algo más profundo. 6 meses después, se casaron bajo la vieja encina que ha estado en nuestra tierra por 100 años. Fue una ceremonia sencilla, real y sin agendas ocultas. Cristian y yo empezamos a trabajar la finca juntos como no lo hacíamos desde que era un adolescente. Él trajo sistemas de riego modernos y tecnología agrícola sostenible. Yo aporté el conocimiento de 6 décadas sobre los ritmos de la dehesa. Elena nos visitó un fin de semana y miró la propiedad con asombro. Es hermoso, papá. Tenía miedo de que perdiéramos este lugar. A mis 63 años, me siento más joven de espíritu. La carga que llevaba se ha levantado. No solo somos un padre y un hijo que sobrevivieron a una amenaza, somos una familia que emergió más fuerte. Me llamo Miguel Díaz. Comparto mi historia porque casi destruyo a mi familia por ignorar las señales de alerta. Si algo no se siente bien en tu instinto, es porque no lo está. Mi hijo fue el héroe porque actuó basándose en la verdad. Proteged lo que importa antes de que la amenaza se convierta en crisis. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.
Me llamo Mateo Vega. Tengo 66 años y, hasta hace muy poco, creía que conocía cada rincón de mi vida y de mi familia en nuestra querida Sevilla. Pero la verdad es como el sol de agosto en Andalucía. Tarde o temprano, termina quemando las sombras. Han pasado 10 meses desde que mi esposa, Lucía, falleció. Ella no era solo mi compañera, era una abogada de prestigio que dedicó 23 años de su vida a proteger los intereses de los ancianos de nuestro barrio en su despacho de Triana. Su oficina era su santuario, un pequeño garaje reformado detrás de nuestra casa en la calle Pureza. Durante casi un año, evité entrar allí. Cada vez que pasaba por delante, me parecía ver su reflejo en el cristal, con sus gafas de lectura y rodeada de expedientes jurídicos. Sin embargo, mi nieta Estela necesitaba un lugar tranquilo para estudiar y decidí que era hora de convertir ese templo del duelo en una biblioteca para ella. Llamé a Javier, un contratista de confianza que ya nos había hecho reformas antes. Solo hay que desmontar las estanterías, actualizar el cableado y mejorar la iluminación, le dije mientras le entregaba la llave aquel martes de finales de septiembre. No podía quedarme a ver cómo desmantelaba el espacio de Lucía. Sus libros de derecho, sus diplomas de la Universidad de Sevilla, incluso la taza de café que nunca terminaba de lavar. 3 horas después, mi móvil sonó. Era Javier. Su voz sonaba tensa. Sr. Vega, tiene que venir a ver esto. Pero no venga solo. Traiga a sus hijos. Mi corazón dio un vuelco. Cuando llegué, Javier estaba junto a la estantería del muro este, esa que Lucía encargó a medida en 2001. La había desplazado hacia adelante. Se movía con demasiada facilidad, me explicó. Detrás, oculta en el muro, había una pequeña caja fuerte digital de acero cepillado. Me quedé solo en el despacho. El aire todavía olía ligeramente a su perfume. Lucía nunca mencionó una caja fuerte, pero después de 44 años de matrimonio, conocía sus patrones. Probé con nuestras fechas especiales. El código de nuestro aniversario de bodas hizo clic. 15-06-81. Al abrirla, encontré un lápiz de memoria USB, un sobre de color manila sellado y una pila de documentos con nombres subrayados de personas que conocía de la ciudad. El sobre tenía mi nombre escrito con su letra precisa. Para Mateo. Leer a solas primero. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en su escritorio para abrirlo. Dentro había una carta de 3 páginas. La primera línea me robó el aliento. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y has encontrado lo que he estado ocultando durante 3 años. 3 años. Ella cargó con este secreto mientras el cáncer consumía su vida. Le pedí a Javier que se marchara. Él asintió con respeto y cerró la puerta, dejándome a solas con las últimas palabras de mi esposa. La luz del atardecer se filtraba por las persianas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa donde Lucía pasó tantas noches revisando casos. Diego no es quien pensamos que es, decía la carta. Mi pecho se apretó. Diego, nuestro hijo mayor, el exitoso, el que trabajaba en la zona financiera de Madrid, de quien me había sentido orgulloso durante 44 años. Hace 3 años, la S.R.A. Dolores Ibáñez vino a mi despacho. Perdió todos sus ahorros de jubilación, 380.000 euros. El asesor de inversiones que se lo llevó fue nuestro hijo. Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo. Lucía había investigado. Había 6 víctimas, 6 clientes ancianos que confiaron en alguien que se hacía llamar Lucas Vega. Lucas, nuestro hijo menor. El que siempre parecía estar en apuros, el que se declaró en quiebra hace 7 años, a quien su mujer abandonó y que ahora sobrevivía dando clases de matemáticas en un instituto de secundaria. La carta era demoledora. Diego había usurpado la identidad de su hermano.
Había usado sus cuentas, falsificado sus firmas y cargado toda la culpa sobre Lucas. Si aquello salía a la luz sin pruebas, Lucas sería el primer arrestado. Me desplomé en la silla de cuero. Diego vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo, conducía un Mercedes y se iba de vacaciones a Europa cada verano. Siempre pensé que era el brillante y responsable, mientras que Lucas me resultaba decepcionante y frágil. Qué equivocado estaba. He pasado 2 años reuniendo pruebas. No podía ir a la policía porque el montaje de Diego es perfecto. Lucas sería acusado antes de que nadie mirara más allá. En el USB está todo. Transferencias, registros bancarios y una grabación de Diego confesándolo todo. Le hice creer que me llevaría su secreto a la tumba. Lucía había grabado a nuestro propio hijo confesando cómo destruía la vida de su hermano. Ella quería decírmelo después de mi fiesta de jubilación, para darme un último recuerdo feliz, pero el cáncer avanzó demasiado rápido. La elección es tuya ahora, Mateo. Protege a Lucas. Él es inocente. Siempre fue el mejor de nuestros hijos, y nunca supimos verlo. Te quiero. Siento no haber podido arreglar esto antes de irme. La firma de Lucía temblaba al final de la hoja. El hijo del que tanto había presumido era un ladrón que se aprovechaba de ancianos como la SRA. Ibáñez. Y el hijo de quien me avergonzaba en silencio había sido víctima de un sabotaje cruel durante 7 años. 7 años de ruina, divorcio y vergüenza. Y yo, en mi ceguera, seguía alabando a Diego y compadeciendo a Lucas. Conecté el USB al portátil que Javier había dejado olvidado. La calle Pureza se veía tranquila a través de la ventana, con los vecinos paseando a sus perros, mientras mi mundo se desmoronaba en la oscuridad de aquel despacho. El USB contenía 2 carpetas. Víctimas y grabaciones. Abrí la primera carpeta. La foto de Dolores Ibáñez apareció en pantalla. Una mujer de 83 años con una sonrisa dulce y una chaqueta de punto, la abuela de alguien que confió en nosotros. Diego le había robado 380.000 euros, los ahorros de toda una vida destinados a la educación de su nieto, usando el nombre y el DNI de Lucas. Había 5 expedientes más. 5 vidas arruinadas. Luego, hice clic en las grabaciones. La voz de Lucía llenó la sala, tranquila al principio, y luego la de Diego, suave y segura, la voz que yo tanto había admirado. Lucía mencionó a Dolores Ibáñez. Diego se puso a la defensiva. Cuando ella presionó, su tono cambió. Dijo que el nombre de Lucas estaba en todos los documentos, que Lucas sería el arrestado. Dijo que los ancianos tenían más dinero del que necesitaban, que Lucas era un débil y un fracasado, y que él, Diego, había ganado. He ganado, mamá. He ganado, decía la voz de mi hijo en la grabación con una risa fría y cruel. Escuché los sollozos de Lucía antes de que se cortara el audio. Ella pasó sus últimos meses recolectando pruebas para salvar a Lucas de la trampa que su propio hermano le había tendido. No fue el fracaso lo que hundió la vida de Lucas, fue el sabotaje. Pasé los siguientes 3 días revisando cada documento. Todo encajaba de forma devastadora. Recordé cuando Savannah dejó a Lucas hace 3 años. Él cree que soy un irresponsable financiero, papá, me dijo Lucas con voz baja. Yo le creí. Le dije a Lucía que los problemas de Lucas eran culpa suya por no saber administrar el dinero. Ahora sabía que las cuentas fraudulentas de Diego habían destruido el historial crediticio de Lucas. La quiebra no fue un error de Lucas, fue una emboscada. Consulté su informe de solvencia y casi me da un síncope. Un nivel de morosidad que le impedía alquilar un piso o pedir un crédito. Había empresas registradas a su nombre entre 2014 y 2019 de las que él no sabía nada. Mientras Diego acumulaba millones, Lucas vivía en un estudio pequeño, conducía un coche con 15 años y nunca se quejaba. Estaba luchando contra un enemigo invisible.
El tercer día, fui a casa de la SRA. Dolores Ibáñez. Cuando mencioné el dinero, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran 380.000 euros del seguro de vida de mi marido, me dijo. Cuando le dije que los papeles estaban a nombre de Lucas, ella negó con la cabeza de inmediato. Imposible. Lucas le dio clases particulares de matemáticas gratis a mi nieto. Ese chico tiene buen corazón. Sentado en mi coche después de esa visita, comprendí dos verdades. Lucas había sido destruido por su hermano, y yo había estado ciego durante 44 años. Llamé a una antigua colega de Lucía, Carmen Pardo. Lucía estaba investigando algo muy serio, Mateo, me confesó. Incluso durante la quimioterapia no dejó de trabajar. Necesitas a la Policía Nacional, a la Unidad de Delitos Económicos. Me puse en contacto con el inspector Sánchez. Le envié todo a través de un portal seguro. 3 horas después, me llamó. Sr. Vega, las pruebas de su esposa son sólidas, pero para una condena rápida necesitamos que el sujeto se incrimine o presentarlo ante testigos. ¿Puede organizar una reunión? Aquello significaba tenderle una trampa a mi propio hijo. Durante 2 días apenas dormí, preguntándome cómo un padre puede entregar a su hijo. Pero luego pensaba en Lucas, en su vida destrozada, en su hija Estela creciendo mientras yo miraba hacia otro lado. Pensé en Lucía muriendo mientras luchaba por la justicia. Justicia para Lucía. Protección para Lucas. Verdad para Estela. El sábado por la mañana envié un mensaje al grupo de WhatsApp familiar. He encontrado algo de vuestra madre durante la reforma. Afecta a su herencia y a la familia. Os necesito a los dos aquí el sábado a las 14. Es importante. Lucas respondió de inmediato. Allí estaré, papá. ¿Va todo bien? Diego tardó 45 minutos. Papá, tengo una reunión en Madrid. No puede esperar. No, escribí. A las 2. Sobre vuestra madre. No faltes. Llegó el sábado, gris y frío. Me vestí con la camisa azul que Lucía siempre decía que resaltaba mis ojos. Me puse su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello, sentía que la traía conmigo. A las 13:45 oí un coche. Lucas llegó primero con Estela. Minutos después, Diego aparcó su Mercedes de alta gama, un coche que valía lo que Lucas ganaba en 2 años de profesor. Entraron en el despacho de Lucía. Lucas se sentó en el sofá con Estela, protegiéndola. Diego se repantingó en el sillón como si fuera el dueño del lugar. Me puse tras el escritorio de Lucía, con el portátil abierto. Gracias por venir, dije con calma. Antes de morir, vuestra madre me dejó una carta. Algo que descubrió y que investigó durante 2 años mientras el cáncer la mataba. Lucas me miró confundido. Hablo de fraude, de robo y de usurpación de identidad, dije levantando la carta. Vuestra madre descubrió que 6 clientes perdieron 1,8 millones de euros a través de cuentas abiertas a nombre de Lucas. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué? Eso es imposible, susurró Lucas. Sé que tú no fuiste, dije mirando a Diego. Pero alguien usó tu nombre, tu DNI y falsificó tus firmas para que tú cargaras con la culpa. Diego se levantó de golpe. Papá, mamá estaba muy medicada al final. No pensaba con claridad. Siéntate, dije con una autoridad que me sorprendió. Vuestra madre tuvo la lucidez suficiente para grabar conversaciones. Giré el portátil y pulsé play. La voz de Lucía llenó la sala. Diego, tenemos que hablar. Dolores Ibáñez perdió 380.000 euros. La respuesta de Diego en la grabación fue cínica. Mala suerte. Volatilidad del mercado. Y luego. El nombre de Lucas está en todo.
Él irá a la cárcel, no yo. Estela empezó a llorar en silencio. Lucas estaba petrificado. Mi quiebra. Susurró Lucas. Mi divorcio. Fuiste tú. Savannah me dejó porque creía que yo era un desastre. No pude pedir un préstamo cuando Estela necesitó aquella operación de urgencia. Pensé que era culpa mía. Y fuiste tú, dijo Lucas con la voz rota, mirando a su hermano. Destruiste mi vida y dejaste que yo creyera que me lo merecía. Diego se puso en pie con una sonrisa burlona. ¿Y qué vas a hacer, papá? ¿Vas a entregar a tu propio hijo? Miró con suficiencia, convencido de que yo elegiría la sangre antes que la justicia. Se equivocaba. Nunca conoció realmente a su madre, ni a mí. Sí, dije en voz baja. Lo haré. La sonrisa de Diego desapareció. He ganado yo. Gritó perdiendo los papeles. Esos viejos tenían más dinero del que necesitaban. Yo he construido una carrera millonaria mientras tú das clase por 2.000 euros al mes. Abrí la puerta del despacho. El inspector Sánchez entró seguido de 2 agentes. Diego Vega, dijo el inspector, queda usted arrestado por fraude bancario, usurpación de identidad y estafa a personas mayores. Diego se puso pálido. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Dejaste de ser mi hijo cuando robaste a ancianos y destruiste a tu hermano, dije con la voz quebrada. Lucía lo sabía. Ella dedicó sus últimos 2 años a proteger a Lucas. He necesitado que ella muera para poder ver la verdad. Mientras se llevaban a Diego esposado, el silencio volvió a la sala. Estela me preguntó a dónde se llevaban a su tío. Ha hecho daño a mucha gente, cariño. Ahora tiene que enfrentarse a ello. Tu padre es inocente. Siempre lo fue. Abracé a Lucas. Se derrumbó sobre mis hombros llorando. Tu madre hizo esto, le susurré. Ella siempre supo quién eras. Yo fui el ciego. No hubo juicio. 3 semanas después del arresto de Diego, su abogado se puso en contacto con el inspector Sánchez para negociar un acuerdo. Las pruebas que Lucía había reunido eran abrumadoras, un laberinto legal del que no había salida. A cambio de una cooperación total, revelando cada empresa pantalla y cada activo oculto, Diego aceptó una condena de 22 años de prisión en lugar de los más de 50 a los que se enfrentaba si íbamos a juicio. Asistí a la lectura de la sentencia solo. Lucas se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Era algo que necesitaba presenciar por mi cuenta, un cierre necesario para esta historia de traición. La jueza Carolina Reynoso, una veterana de la Audiencia Nacional con el cabello gris acero y una mirada forjada por décadas en el estrado, revisó el acuerdo y se dirigió directamente a mi hijo. Sr. Vega, dijo con una voz que resonó en toda la sala, usted no se limitó a robar dinero. Usted destruyó sistemáticamente la vida de su propio hermano. Usó su nombre, su identidad y su reputación como escudo. Si esto no se hubiera descubierto, él habría sido el arrestado. Usted construyó su éxito sobre la ruina de su propia sangre. Diego permanecía en silencio, con su traje a medida reemplazado por el uniforme naranja de la prisión. Esto es una traición profunda, continuó la jueza. Explotó a víctimas vulnerables y tendió una trampa a su hermano. La ley permite la misericordia, pero los hechos no. Lo sentenció a 22 años de cárcel, seguidos de 5 años de libertad vigilada, y ordenó la restitución total de los 1,8 millones de euros. Debido a la gravedad de los delitos y la falta de beneficios penitenciarios iniciales, cumpliría al menos 19 años de forma efectiva. Tenía 44 años, saldría con 63, si es que llegaba a ver ese día. Se lo llevaron sin que me mirara ni una sola vez. 2 meses después, la restitución se completó.
El chalet de Diego en Pozuelo se vendió por 1,2 millones de euros. Su Mercedes, su embarcación en el puerto de Santa María y sus cuentas de inversión fueron embargados y liquidados. El Estado recuperó 1,4 millones. Yo añadí 200.000 euros del seguro de vida de Lucía, era exactamente lo que ella habría querido. Emitimos cheques para las 6 víctimas. No fue un reembolso total, pero recibieron un promedio del 88% de lo que habían perdido. Para personas que creían que sus ahorros habían desaparecido para siempre, fue un milagro. Cuando se lo comuniqué a la SRA, Ibáñez rompió a llorar. Gracias a Lucía y a usted, me dijo, mi nieto podrá ir a la universidad. La redención de Lucas llegó lenta pero firme. El periódico local publicó la noticia, limpiando su nombre por completo. El consejo escolar del instituto le otorgó un reconocimiento a la integridad. Los informes de fraude corrigieron su historial crediticio. La recuperación llevaría años, pero el camino por fin estaba despejado. El apoyo de la comunidad lo abrumó. Los padres de sus antiguos alumnos recaudaron 40.000 euros para ayudarlo a reconstruir su vida. 3 meses después de la sentencia, vendí la casa de la calle Pureza. Tenía demasiados recuerdos. Lucía muriendo en la planta de arriba, el descubrimiento de la verdad en su oficina, Diego saliendo esposado. No podía quedarme. Compré una casa más modesta a 10 minutos del piso de Lucas. Poco después, Lucas y Estela se mudaron conmigo. Su crédito aún estaba dañado, pero ambos sabíamos la verdad. Nos necesitábamos el uno al otro. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de mayores, impartiendo talleres sobre cómo protegerse del fraude financiero. Convertir el dolor en propósito era mi forma de continuar el trabajo de Lucía. Antes de entregar las llaves de la antigua casa, entré por última vez en el despacho de Lucía. Decidí que no lo convertiría en una sala de lectura allí, sino que lo recrearía en nuestro nuevo hogar. Su mesa, sus libros, sus diplomas. Un monumento a una mujer que luchó contra el cáncer y la corrupción al mismo tiempo. Ella nos protegió incluso después de su muerte a través de grabaciones y pruebas. Ese era el legado de Lucía. No el título, ni la carrera, sino el valor de luchar por lo que es justo, aunque le costara todo. Incluso si le costaba perderme a mí por un tiempo. En una fría mañana de diciembre, celebramos una pequeña ceremonia en lo que llamé el despacho memorial Lucía Vega. Lo había recreado con cuidado en la nueva casa, con las ventanas orientadas al este para que entrara el sol de la mañana, igual que en Triana. Sobre el escritorio colgaba una placa de bronce. Lucía Vega, de 1958 a 2024. Luchó por la verdad incluso cuando le costó todo. Nos reunimos los 4. Lucas, Estela, la SRA. Ibáñez y yo. El abuelo me pidió que leyera algo, dijo Estela, con su voz de 12 años firme a pesar de las lágrimas. Sostenía una página mecanografiada. Es un ensayo que escribí para el colegio. Una persona que cambió mi vida. Aclaró su garganta y empezó. Mi abuela murió antes de que yo la conociera de verdad. Pero este año he aprendido algo increíble. Mientras se moría, también estaba luchando. No solo contra el cáncer, sino contra el crimen. Mi tío hizo algo muy malo. Robó a ancianos y prefirió que culparan a mi padre. Durante 10 años, la vida de mi padre fue una mentira. Pero mi abuela lo sabía. Ella fue como un ángel de la guarda que salvó a mi papá incluso después de haberse ido. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Alguien que lucha por lo correcto, aunque sea difícil. La SRA. Ibáñez se secó los ojos. Lucas abrazó a su hija con fuerza. Luego, Lucas miró la foto de Lucía y dijo con la voz quebrada. Mamá, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por pelear una batalla que yo ni siquiera sabía que existía.
Se volvió hacia mí. Papá, gracias por terminar lo que mamá empezó. Gracias por elegir la verdad. Gracias por elegirme a mí. No pude hablar. Solo estreché a mi hijo en un abrazo que llevaba 41 años de retraso. A veces me preguntan de dónde saqué las fuerzas para entregar a mi propio hijo. La verdad es que yo no lo hice, lo hizo Lucía. Ella ganó la batalla contra la corrupción y esa victoria nos sobrevivirá a todos. Diego cumple su condena en la prisión de Huelva. No lo visitamos. Hay traiciones que son demasiado profundas. Lucía me enseñó que el amor a veces significa proteger al inocente, incluso cuando el coste es altísimo. Ella no solo dejó pruebas, dejó la verdad. Y la verdad nos devolvió nuestra familia, una construida sobre la honestidad, no sobre la lealtad ciega. Afuera empezaba a refrescar. La voz de Estela me llamó desde el salón. Abuelo. Papá está haciendo chocolate caliente. Miré por última vez la foto de Lucía sonriendo y bajé a reunirme con ellos. 3 generaciones sanando juntas. Cuéntame otra historia de la abuela, pidió Estela. Sonreí. Cada historia sobre ella es una historia sobre la valentía. Tengo 66 años y, si hay una lección que he aprendido, es esta. No estéis ciegos como lo estuve yo. No ignoréis las señales. No favorezcáis a un hijo sobre otro. No esperéis a que alguien muera para ver su coraje. Durante 44 años pensé que conocía a mi familia, pero la vida me demostró que estaba equivocado. Pensé que sabía de qué hijo estar orgulloso, y resultó que estaba celebrando al equivocado. Pensé que mi esposa era solo una buena abogada. Ahora sé que era una guerrera. Estas historias que le cuento a Estela ahora son diferentes. Son honestas. Tratan sobre errores, ceguera y aprender demasiado tarde. Pero también tratan sobre la redención. Esta historia me enseñó que, a veces, amar significa elegir la justicia por encima de la comodidad. Que la verdadera familia se construye sobre la verdad. Y que las personas que subestimamos, como mi hijo Lucas, como mi esposa enferma, suelen ser las que guardan más fuerza en su interior. A veces, las verdades más duras son las únicas que nos hacen libres. Que Dios os bendiga a todos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.